Copiado, aquí ya en ruta. Estamos llegando nomás que la tormenta se ha agravado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah. ¡Nota a la vista! ¡Nota a la vista! Bienvenidos a la nota pastoral en esta edición de La Fe de lo Imposible 7, donde hemos estado viendo cómo Dios toma lo que es nuestra imposibilidad y lo convierte en algo posible. Nada os será imposible. Y para esto vamos a ver el versículo base en Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante, que dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y hemos estado viendo en esta serie de enseñanzas cómo el Señor Jesús usa la palabra oligopistos, que es poca fe, donde hace mención a los discípulos que no pudieron sacar al demonio, ayudar al padre ni al muchacho lunático. Y en esto también surge, después de la pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos? La promesa: nada os será imposible. Y en esta nota pastoral veremos unos puntos que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que Jesús quiere provocar en nosotros como generación. Y este es el primer punto: generación. Cuando Jesús habla, dice generación incrédula y perversa, hablando de la gente que rodeaba a los apóstoles. Pero también habla de un género, una generación que se produce a través de la fe, a través de dejar que la fe actúe en nosotros. Cuando vemos la primera referencia de la gente que rodeaba a los apóstoles, el Señor le dice: esta generación incrédula, una generación que no tenía fe, oligopistos. Pero cuando vemos el otro ejemplo que usa el Señor Jesús, habla de este género. Este género está hablando de este tipo de persona, este tipo de persona que produce la fe. Es cuando echa fuera demonios. Cuando preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? Bueno, este género, esta generación es producida, ¿por qué? Por el ayuno y la oración. Y es importante entender que nosotros somos una generación llamada no a ser oligopistos, sino a ser una generación con fe que mueve montañas. Como segundo punto vemos interpretación y lo importante que es interpretar la palabra de Dios adecuadamente. En la interpretación tradicional, la gente pensaba que cuando Jesús dice este género no sale sino con ayuno y oración, hablaba del tipo de demonio. Pero esto no es la explicación o la traducción que Jesús quería decir. Cuando él hablaba de esta generación, este género, él está hablando del tipo de persona que produce que salgan los demonios. Y es tan importante nosotros entender lo que Dios está hablando, la interpretación. Entonces podemos concluir nosotros que conforme a la palabra de Dios, que hay una generación que nada va a ser imposible, pero se produce a través del ayuno y la oración. Muchas veces la gente malinterpreta las cosas y por eso no puede avanzar en su caminar con Dios. Hoy necesitamos entender que la misma palabra es su propio intérprete. Lo sabemos porque Jesús, al momento de hablar de este tipo de género, estaba haciendo referencia también a algo que ya había prometido, que cualquier persona que está bajo la autoridad de Dios tiene autoridad dada por Él para hollar serpientes y escorpiones, para poner sus manos sobre los enfermos y que sanaran. Entonces todo esto es una acción bajo la autoridad de la fe de lo imposible. Y nosotros, al interpretar lo que la palabra de Dios nos dice, debemos entender que tenemos autoridad y capacidad para echar fuera demonios, para caminar sobre las tormentas y convertir cualquier imposible
en lo posible. Y el tercer y último punto que veremos en esta nota es el género que produce la oración y el ayuno. Ahora, los discípulos adoptaron la costumbre del ayuno que Jesús les había enseñado. Y el ayuno es tan importante, el ayuno y la oración, porque es lo que produce a una generación a la cual nada os será imposible. La promesa que Jesús mismo nos dejó. Y ahora vemos que el ayuno en la Biblia hay varias ocasiones donde produce un tipo de persona, un tipo de género, tales como la ocasión de Pablo. Pablo, cuando Ananías está orando y ayunando y el Señor le habla sobre Saulo, lo puede aceptar. Y de ahí hay una transformación en la vida de Pablo para poder ser ese hombre donde nada le fue imposible, donde fue conquistando todo lo que Dios le ponía por delante. Y nosotros estamos viviendo tiempos donde necesitamos, a través del ayuno y la oración, producir este tipo de género, este tipo de generación, que podamos navegar por medio de la crisis, la pandemia, lo que sea que venga en nuestra contra, los desafíos de la vida misma, porque el ayuno y la oración son claves y fundamentales para nosotros poder seguir avanzando y creando este tipo de género. Otra ocasión vemos a la iglesia en Antioquía, cuando están hablando del llamamiento de Pablo, de Bernabé, es a través del ayuno, estaban en oración, comunicados con el Espíritu Santo. Este es un tiempo para nosotros estar más cerca del Espíritu Santo que nunca. Él es el que nos guía a toda verdad. Y lo que podemos decir para cerrar y concluir este punto es que tenemos nosotros la necesidad de entender el llamado que está sobre esta generación. El ayuno y la oración nos traerá claridad, nos ayudará a interpretar correctamente la palabra de Dios para impulsarnos a caminar sobre lo imposible. La promesa de Jesús sigue estando en pie, nada os será imposible, pero para la generación que entiende el poder del ayuno y la oración. Al concluir, podemos nosotros decir que se hace un llamado a la iglesia a practicar el ayuno y la oración. Son las armas más poderosas que el Señor nos ha dejado. Y al hacer esto, vamos a ver una iglesia con el potencial de navegar sobre cualquier dificultad. Hablando de esta pandemia y esta crisis, bueno, nuestra fe, que cada día se va fortaleciendo a través de una generación que practica el ayuno y la oración, veremos los milagros de Dios seguir produciéndose en nuestras vidas. Hoy te animo a que tomes un tiempo a buscar de Dios a través de la oración, pero también con el ayuno.